Bueno, retomando entonces estos apuntes para un análisis de esta novela tan particular, teníamos entonces una primera parte donde vamos conociendo a los personajes principales, donde vamos conociendo al gato Sorba sobre todo y a sus aliados, a sus amigos, Colonelo, Secretario, Sabelo Todo, y algunos personajes secundarios, el mono Matías, ese mono tan egoísta, tan avaro, tan celoso de su función de boletero, que siempre fracasa en realidad por querer cobrar su boleto, ¿no? Nunca lo logra. Em, Cada uno con sus particularidades, su lenguaje, esa forma tan estupenda de presentar, de introducir el lenguaje de los animales, de manejarlo para que parezca un lenguaje efectivamente hablado por animales. Eh, y los humanos como personajes siluetas, como personajes secundarios que le dan un marco a la historia y que aparecen de fondo y que están como responsables en última instancia de aquellas cosas malas que le pasan a la naturaleza, al entorno. Por lo pronto son los responsables, aunque no los veamos directamente, evidentemente son los responsables de la contaminación del mar, ¿no? Aquello que lleva a la muerte de la gaviota Kenga, ¿no? Después tenemos la segunda parte. En la segunda parte, dividida en 11 capítulos, como dijimos en el video anterior, están dedicadas al empollamiento del huevo, a la crianza colectiva de esta gaviota que va a pasar a llamarse, que va a nacer y se va a llamar Afortunada en determinado momento, y bueno, el vuelo final de este personaje. Aparecen otros personajes, un gato al que se le va a pedir consejo porque la enciclopedia que Sabelo Todo cree que puede resolver todos los asuntos demuestra que no. Creo que eso resulta bastante interesante también el papel simbólico que puede tener eso. Bueno, el conocimiento último de las cosas está logrado por el hombre, investigado, está en la enciclopedia, algunas cosas funcionan, encuentra por ahí la máquina de volar de Leonardo, sabelo todo para intentar después aprender, enseñarle a volar, perdón, a la gaviota, pero ese conocimiento enciclopédico no basta en el mundo real, hace falta un conocimiento que tiene que ver con la experiencia, con el transitar la vida, con el estar ahí, y un conocimiento que tiene que ver con el arte también cuando aparezca el poeta. Esto también estaba, ahora que lo pienso, esto también está en un viejo que leía novelas de amor. El viejo Antonio José Bolívar Proaño, su conocimiento no parte de los libros, parte de la experiencia con los indios Shuar, de vivir con ellos, de vivir en la selva, de ahí adquirió su conocimiento y después lo puede aplicar en la casa de la tigrilla, en la búsqueda de la tigrilla. Acá pareciera que vamos por el mismo lugar. Bueno, hay un conocimiento humano, hay un conocimiento académico, pero en última instancia para determinadas cosas que tienen que ver con cuestiones esenciales de lo humano y de lo animal, esenciales de la naturaleza, ese conocimiento no alcanza, no basta. Entonces se recurre cuando intentan enseñarle a volar, primero cuando intentan descubrir de qué sexo es la gaviota, porque bueno, la gaviota nace después de todo el proceso de empollamiento muy cuidadoso de Sorbas que le lleva a vivir algunas situaciones bastante complejas y enredadas con el muchacho que viene a alimentarlo y a cuidar la casa cada tanto, tratando de cuidar el huevo, de que no lo descubra, tratando de cuidar a la gaviota una vez que nace, esta gaviota que ni bien nace le llama mami a Sorbas, y eso también es un aspecto interesante ahora que empiezo y estoy entreverando todo, hablando de muchas cosas al mismo tiempo, porque esta novela está cargada de significados por todos lados, ¿no? El gato macho que cuida a una especie que no es la suya, ¿no? Hay un cuidado de una especie a otra que no tiene nada que ver, más allá de la promesa que haya hecho y de los códigos, y a su vez una gaviota que nace, que no se sabe qué es al principio, de qué género es, y le dice mami a un gato macho, ¿no? Eh, y hay toda ahí una cuestión que me parece muy interesante de visualizar con respecto a esas divisiones tajantes de géneros y de especies que acá no juegan, acá lo que importa es el cuidado del otro, ¿no? En determinado momento no se sabe qué es. Bueno, hay que ponerle un nombre a la gaviota, pero ¿qué es? ¿Es macho o hembra?
ahí empieza a jugar la cuestión genérica humana a la hora de ponerle un nombre, y no saben qué es. Bueno, y el que sí podría llegar a saber, porque tiene un conocimiento de la vida y del mundo, es Barlovento, un gato marinero, ¿no? Tiene un nombre absolutamente marinero el gato, y este gato enseguida descubre que es una gaviota, y ahí entonces Colonelo bautiza a la gata como, perdón, a la gaviota como afortunada, lo cual Barlovento da su aprobación porque él conoció alguna vez en sus viajes una fragata blanca hermosa que se llamaba así. Uno de los aspectos importantes que hemos mencionado es la identidad, la pertenencia a un grupo que se da en estas circunstancias. Es uno para mí de los grandes temas del cuento. Hay ciertas pertenencias que son establecidas, pero que a su vez son ampliadas. Los gatos del puerto son los gatos del puerto con sus códigos, con sus valores, pero a su vez son capaces de ampliar esos valores para recibir y cuidar una gaviota, ¿no? Son capaces de aplicar su ética de vida y no quedarse en los límites de su especie. Después están las otras cofradías de animales, las ratas, que representan todo lo corrupto, lo bajo, lo rastrero, ¿no? Matías, el mono del museo, parece el más humano de todos, ¿no? Quiere la ganancia, quiere cobrar, se comporta como un ser humano. Después están los gatos fascinerosos, que no forman parte de estos gatos de puerto, son como gatos disidentes, ¿no? Con sus valores propios y valores alejados de estos otros. Y después los humanos, ¿no? Hay unos paralelismos que son también evidentes con la película, con la novela Sorba el griego y la película, ¿no? Para empezar, el gato protagonista se llama Sorba, Sorbas, el protagonista de la novela y de la película es Sorba, ¿no? Alexis Sorba. Yo al principio pensé, bueno, ese nombre no debe ser casual, no es un nombre muy común, debe tener algo que ver, y cuando uno lee la novela más adelante aparece una gata que se llama Bubulina, y ahí sí, definitivamente no puede ser casualidad, hay un paralelismo entre Sorba el griego y esta novela, porque en la historia de Sorba el griego también hay un personaje que se llama Bubulina, en realidad no se llama Bubulina, Sorba le dice así, ¿no? Alexis Sorba le dice Bubulina, que era un nombre de una heroína griega. Para aquellos que han visto la película, Sorba, por ejemplo, es el personaje que interpreta Anthony Quinn, ¿no? Y Bubulina es aquella mujer ya entrada en años que vive de sus recuerdos y añoranzas y de amores pasados, y que se enamora de Alexis Sorba y sufre por él, y que tiene ese sueño de casarse con él y que termina agonizando y muriendo al final, ¿no? Cerca del final de la película. Y Sorba, si lo recordamos, el papel de Sorba en esa película es el que de alguna manera, es el que guía y le enseña a vivir dentro de un ambiente que no es de él al escritor, a ese escritor que llega a Creta, a la isla de Creta. Y me parece que ese papel de guía de la experiencia, de guía de la vida, también lo cumple el gato acá con respecto a la gaviota, ¿no? El relato termina casi circularmente en el mismo lugar donde empezó. Si bien empezó en el mar, casi enseguida la gaviota, contaminada después de todo el esfuerzo para sobrevivir y salir del mar, llega a Hamburgo, y lo primero que ve, lo que le ayuda a guiarse, es la Torre de San Miguel. Desde la Torre de San Miguel es de donde remonta vuelo Afortunada. Previo a remontar vuelo, a querer remontar vuelo, Afortunada se siente parte del grupo de los gatos. Y por eso yo decía, el tema de la identidad de los grupos es muy importante en esta historia, porque a pesar de no ser un gato, al ser criada por los gatos, la gaviota hasta maulla como ellos y quiere ser como ellos y cree que es un gato, porque ha sido criada por ellos y no ha visto otra realidad. Hasta que se acuerdan que le dicen que no, que ella no es un gato. El chimpancé, si no recuerdo mal, es el que le dice que ella es una gaviota y que la están engordando para comérsela, y que abra los ojos, que no se da cuenta que tiene plumas y alas y que no tiene cola. Y ahí
la asusta un poco, y ahí después de eso Sorba le explica toda la realidad, le dice que sí, que efectivamente es una gaviota, que no es un gato, y que él le ha hecho una promesa a su madre de enseñarle a volar. Entonces, bueno, hay que enseñarle a volar, intentan con la enciclopedia, no pueden, y hay que recurrir a otra solución. Ahí es cuando Sorba plantea romper el tabú del lenguaje, comunicarse con los seres humanos, porque ellos, los gatos, tienen la capacidad de hablar con los seres humanos. Se hace una reunión, una especie de votación, y aceptan que Sorba por única vez rompa ese tabú. Y hay que elegir quién. Después de analizar varios casos, se elige al poeta, y eso es muy simbólico, definitivamente, ¿no? Eligen aquel, palabras casi textuales de los personajes, aquel que con las palabras hace volar. A través de su lenguaje, de su forma particular, lo han escuchado, es aquel que hace volar. Y Bubulina es la gata del poeta, a través de ella es la forma de llegar, a través de ella es que han conocido Sorba, de observar a Bubulina, que ha conocido al poeta. Luego del asombro inicial del poeta, de la incredulidad, de creer que está loco, borracho, quién sabe qué, acepta esta misión y conduce a Sorba y a la gaviota a la Torre de San Miguel. Y en un episodio, en un momento que parece que la gaviota se va a caer, que se va a precipitar, que el abismo la va a tragar, la vemos remontar vuelo y cumplir su destino, y cumplir su promesa, ayudarla a cumplir su promesa a Sorba, ¿no? Para que esa promesa hecha a su madre, que se despide de la gaviota entre llantos, ¿no? Llantos de tristeza y de alegría, porque es una despedida, pero es el cumplimiento de una promesa, y es el logro de haber ayudado a encontrar su destino a otro animal, ¿no? A un animal al que se quiere mucho, a otra especie que se quiere mucho, a esta afortunada. Hay un mensaje, evidentemente, al final de toda esta novela, que, como decíamos, no está explícito como en algunas fábulas de la antigüedad, donde despegado del texto principal estaba esa aclaración básicamente del autor. Bueno, de esta historia tenés que interpretar esto y esto otro. Pero podemos llegar a una lectura, ¿no? Hay determinados códigos, determinadas uniones, determinadas identidades que debemos lograr entre naturaleza y ser humano. Debemos empezar a entender ese lenguaje, a comprender, a escuchar el lenguaje que la naturaleza nos está empleando, ¿no? ¿Qué nos está diciendo a través de ese lenguaje? La naturaleza nos está hablando y debemos entenderla. Debemos entenderla y hacer algo para que definitivamente remontemos vuelos hacia lugares mejores, más humanos, en un sentido positivo de la palabra humano, ¿no? No humano con respecto a lo que hacemos habitualmente, ¿no? Sino humano en el sentido que debería tener, ¿no? Un sentido de solidaridad, de cuidado de la naturaleza, de cuidado de nosotros mismos, de amor por el prójimo, ¿no? Bueno, por ahí va la lectura de esta novela.